Solidaridad. Diálogo. Pensamiento. Comunicación. Sociedad. Fe. El poder de la palabra. Una reflexión sobre nuestras ideas. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Poder de la Palabra. Es un gusto estar nuevamente junto a todos ustedes en esta hora de televisión provincial, continuando con el ciclo de Mesa Política. Hoy está con nosotros el diputado nacional Fernando Salino. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí. Igualmente, gracias por invitarme nuevamente. Bueno, me imagino lo que deben ser tus días, estos últimos días, de una vorágine absoluta, porque sos, además de diputado nacional, claro, uno de los precandidatos a intendentes de la ciudad de San Luis por Compromiso Federal. Sí, además a uno le gusta cumplir con todo. Ayer estuve en el recinto de la Cámara de Diputados votando el incremento de las asignaciones familiares, de la asignación universal por hijo. Estuvimos sentando una posición respecto de otros proyectos que son de mucho interés y me parecía una sesión trascendente, de manera que estuve en la sesión. Y hoy estuvimos realizando distintas actividades en la ciudad de San Luis. Fundamentalmente venimos del barrio Telepostal, el barrio Los Paraísos, y estamos desarrollando, sí, una actividad intensa propia de estos momentos, una actividad de prensa que para nosotros es muy importante. Claro. Tenemos conciencia de que no somos personajes absolutamente conocidos dentro de la sociedad de San Luis y que tenemos que hacer un esfuerzo importante por darnos a conocer, por dar a conocer nuestra propuesta. En realidad la propuesta que ha trazado Compromiso Federal es una propuesta ambiciosa, de manera que exige un esfuerzo personal importante que cuando entramos en esto aceptamos que estábamos dispuestos a hacerlo y estamos cumpliendo. Claro. Entiendo yo que estamos cumpliendo. Va a ser el electorado el que diga si efectivamente lo hemos hecho o no. Fer, quiero que prioricemos San Luis, pero déjame hacer un paréntesis a propósito de tu mención de tu actividad en la Cámara de Diputados de la Nación. No es fácil que haya unanimidad allí, ¿no? No, de hecho hay una diversidad importante. Ayer hubo unanimidad por el incremento de la asignación universal por hijo. En realidad fue interesante un poco el resumen que se hizo sobre el final, sobre todo la presidenta del bloque de Frente para la Victoria, no porque yo coincida con su prédica, pero como diciendo, ningún diputado votó en contra, no hubo ninguna abstención, pero hubo serias críticas al tema. ¿Por qué se coincide? Porque hay que tener muy poca conciencia social para no votar a favor de un incremento, por ejemplo, de la asignación universal por hijo. Era un reclamo que se venía haciendo de distintos sectores, es algo absolutamente necesario. Lo que pasa es, por ejemplo, mi postura es que en el fondo de la cuestión lo que hay que hacer es crear otras políticas productivas, otras políticas educativas que nos lleven a que este tipo de sostén se vuelva innecesario. Es decir, que la sociedad se mantenga porque cada uno tiene un trabajo productivo. En realidad yo había escrito un discurso que finalmente no pronuncié por cuestiones legislativas, por acuerdos en nuestro bloque, por los minutos de que disponemos, por distintos motivos, pero en realidad lo que me había planteado es que uno reconoce los riesgos de que no hubiera un sostén social. Nosotros somos justicialistas, la justicia social es un problema, es un emblema nuestro, nosotros vamos a bregar siempre por eso, vamos a bregar por la inclusión. Es muy cierto que si no estuvieran estos planes, es probable que habría muchos más excluidos, que no habría quienes accederían a ningún nivel de salud, ningún nivel educativo, tendrían serios problemas de alimentación, esto lo reconocemos. Lo que pasa es que esto era un mientras tanto, esto es un provisorio saliendo de una crisis. Corremos serio riesgo que, esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, alguna vez le preguntemos a algunos chicos que están en esta marginalidad sostenidos por estos planes y si esto se vuelve hábito, se vuelve costumbre. La cultura tiene que ser la cultura del trabajo, porque si no le vas a preguntar a estos chicos qué querés ser cuando sea grande y te van a contestar titular de un plan social, porque es lo que conocen como medio de vida, como posibilidad. O lo que es peor, te van a contestar, no, yo quiero ser el que reparte los planes sociales. Porque este es el horizonte que se les está presentando. No hay, de momento no se muestra otra salida. Ninguno de los legisladores que estábamos presentes ahí hubiéramos contestado nunca eso.
La inmensa mayoría son profesionales o técnicos o personas que se han destacado o han logrado algún desarrollo en alguna actividad, y esto es lo que le tenemos que proponer como horizonte a niños y a jóvenes, no un plan social. Que reconocemos que hoy es imprescindible, reconocemos que hoy es imprescindible aumentarlo. Sí, por eso hubo un acuerdo absoluto, pero en el fondo de la cuestión tiene que haber otra estrategia, tiene que haber otro deseo, tiene que haber otro sueño, tiene que haber otra posibilidad. Bueno, Fernando, viste lo dramático del informe que presentó la Universidad Católica Argentina con esta estadística que habla del incremento de la pobreza en el país, ¿no? Sí, ahí se genera toda una discusión, si lo de la Universidad Católica es tendencioso. Digamos, esto es lo que logró el gobierno destrozando el INDEC, porque claro, el INDEC era un organismo absolutamente prestigioso, era uno de los pocos organismos no contaminados por algún sesgo político. Cuando yo estudié cuentas nacionales en la facultad, la forma de calcular es una forma científica, no se puede calcular de cualquier manera. ¿Por qué no se puede calcular de cualquier manera? Esto es serio. Si cuando los economistas o los analistas dicen comparemos el Producto Bruto de la Argentina y el Producto Bruto de Chile, se tienen que calcular igual, porque si no estaríamos comparando peras con manzanas. Los países asumen compromisos. Las estadísticas nacionales, las cuentas nacionales, tienen que tener un rasgo fundamental de comparabilidad, de uniformidad. Hay una forma universal de calcularlas. Cuentas nacionales es una materia de la carrera de licenciado en Economía que justamente lo que hace es establecer este tipo de normas para decir cómo se efectúan esos cálculos, y esto era realizado por personas muy prestigiosas, y el INDEC era prestigioso. Increíblemente en la Argentina, que siempre había discusiones acerca de cifras oficiales o demás, era reconocido que esas cifras eran productos de un rigor científico interesante, por lo tanto eran aceptadas por todos. Bueno, esto se destrozó. Entonces ahora volvemos a la pregunta. La Universidad Católica hace un cálculo, el gobierno es deshonesto consigo mismo porque cuando las cifras de la Universidad Católica le gustaban las tomaba, ahora no le gustan, entonces dice que esas cifras están contaminadas de una intención, de un objetivo. No se puede, lo que no se mide no progresa. Esta es una máxima que se discute inclusive de quién es, hay quienes la atribuyen a Keynes, hay quienes dicen que es anterior, pero esto es así. Si yo tengo que saber cuál es efectivamente el problema, y esto es cuantitativo. Por supuesto que se desmerece diciendo lo que importa no es cuántos pobres hay, sino que estamos combatiendo la pobreza. Esto dice el kirchnerismo. El número de pobres en Argentina crece, no hay más que recorrer distintos lugares y efectivamente encontrarse con esta situación. Es decir, las villamiserias existen, cada uno de nosotros tiene un sentido de la realidad que no es que no requiera de las cifras, porque se requiere de las cifras porque la realidad de cada uno no deja de ser una mirada parcial, pero todos sabemos perfectamente qué es lo que sucede en la Argentina, sabemos perfectamente cuál es la situación. Lo que pasa es que estos datos objetivos nos permiten tener una evaluación sensata, seria, concreta. Yo ahora estoy en una campaña electoral, yo me puedo formar una impresión de lo que está pasando, pero necesito indefectiblemente de una encuesta que me diga, mire, usted estará haciendo esta apreciación, pero hay otra, esta es objetiva, es real y lo que está sucediendo es otra cosa. ¿Y es posible legislar en la Cámara de Diputados de la Nación, Fernando, en estos tiempos electorales y de discusiones tan estridentes como las que hay en el escenario político? En realidad la Cámara ha tomado un sesgo que es muy particular, porque, por ejemplo, ayer también algunos diputados mencionaban con muchísimo criterio que desde hace 4 años o más hay proyectos en este sentido, que nunca fueron atendidos, desde distintos bloques. Es decir, desde muy distintos bloques se propuso lo que ahora propuso el Ejecutivo y en unos pocos días se convirtió en ley. Esta es la forma en la que se legisla. Además, como lo que se manejan son tiempos tan acotados, es muy difícil que la Cámara Revisora introduzca alguna modificación que haría que el proyecto vuelva a la Cámara de origen, lo que hablaría de un tiempo muy extenso, de manera que comúnmente diputados es la Cámara Revisora y nosotros tenemos absoluta conciencia que va a ser muy difícil introducir alguna modificación, porque cualquier modificación, por mínima que sea, estaría implicando el retorno a la Cámara de Senadores, lo que llevaría un tiempo que sobre todo en este año electoral el oficialismo no está dispuesto a conceder. Claro. Entonces, inclusive hay mecanismos de corrección
cuando se habla de un error burdo, cuando lo que se ha hecho está tan mal hecho que está mal y no hay manera de decir está bien, bueno, se va a corregir vía decreto reglamentario o bueno, vamos a dejarlo en claro, pero no vamos a modificarlo porque modificarlo implicaría esto que estoy describiendo. Entonces es un poco complejo. Sí es cierto que tenemos posibilidad de sentar posición, los debates son muy extensos porque hay una multiplicidad de bloques. Ayer, por ejemplo, todo se acotó porque finalmente se reconoce esto de que de alguna manera debemos sintetizar un poco la cuestión, pero ustedes piensen que había en algún caso 5 dictámenes, cada dictamen tiene 20 minutos, lo que está hablando de 100 minutos, había 300 minutos para oradores individuales, bueno, hay que ir sumándolo y las sesiones muy extensas. Claro, Fernando, un posible triunfo tuyo en la interna del Compromiso Federal por la Intendencia te saca de la Cámara de Diputados. ¿Tenés que dejarla a fin de año? Para venir aquí, digo, ¿cuál pensás que ha sido tu balance de este tiempo en la Cámara de Diputados de la Nación? Sobre tu gestión, claro. Yo mencionaría dos cosas, que por ahí no es hacer un balance. Una es, nosotros hemos constituido un bloque, y esto no existía. Esto lo digo, no es en detrimento de quienes estuvieron antes que nosotros, sí puede ser en detrimento de quienes abandonaron nuestro bloque, sí es en detrimento de ellos. Sí es en detrimento del diputado Acef que se fue al Frente Renovador, sí, en detrimento de él es. Pero digo, no me refiero a los legisladores que estaban antes. Lo que digo en concreto y en positivo es que nosotros hemos efectivamente constituido en bloque, aceptamos una presidencia de bloque, hemos trabajado en comunidad absoluta con el Senado, hemos fijado una posición y la hemos respetado todos los integrantes del bloque de Compromiso Federal y nosotros sabemos que este no es un tema menor. Nosotros le hemos dado a Adolfo una herramienta importante que es decir, lo que yo opino lo opinan 5 diputados y lo que nosotros decidamos y estemos sugiriendo no es la opinión de un bloque de senadores o de un senador aislado, sino que va a tener una repercusión en la Cámara de Diputados y esa repercusión puede ser discutida, pero va a ser aceptada. Esto no es menor. Y la Universidad del Come Chingones es para nosotros un logro muy grande porque fue quizá la promesa más importante de nuestra campaña electoral y haber conseguido que en el primer año de nuestra gestión esto se apruebe no es un dato menor de lo que nosotros hemos realizado. Yo en lo personal tengo mucha conformidad con el trabajo que he hecho, mucha conformidad con nuestra participación en distintos debates, hay mucho reconocimiento por San Luis, hay mucho reconocimiento por lo que nosotros hemos conseguido. Lo que sucede que sería para otro programa y es muy interesante cuando nos vamos de las comisiones en el ascensor, los diputados del Frente para la Victoria realizan algunos reconocimientos que no se permiten hacer ni en la comisión ni en el recinto, sobre todo algunas carencias de sentido común que son francamente pavorosas. Claro. Fernando, tu precandidatura a intendente es, corregime por favor, ¿tu primer candidatura a un cargo ejecutivo? Sí, sí, como electivo ejecutivo es el primero, sí. ¿Hablamos de eso en el próximo bloque? ¿Cómo no? Ya volvemos, gracias.